días, nosotros somos Karen Alejandra Hugo Sánchez y Betty Yanquesa de la Paneagua. Nosotros somos de la especialidad de administración. Nuestra materia es matemáticas aplicadas y vamos a hablar acerca de cómo hacer una función que tenga los componentes al cubo, al cuadrado, a la potencia número 1 y una constante. A nosotros nos toca explicar la función de y es igual a x cúbica más 2x al cuadrado menos 8 o x más 1. Después de ahí, ya teniendo la función, hacemos lo que es la tabulación. La tabulación se hace sustituyendo el valor de x en la misma x. Aquí, por ejemplo, es x por menos 4 al cubo más 2 por menos 4 al cuadrado menos 8 por menos 4 más 1. Y eso te va realizando la tabulación. Después de ello vamos a derivar y derivamos acerca de x cúbica más 2x al cuadrado más 8x más 1, que nos dio como derivada y' es igual a 3x al cuadrado más 4x menos 8. Después de ahí realizamos la fórmula general. La fórmula general es menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac, todo dividido por 2a. En este caso, después de derivadas, ya sabemos que vendría siendo a de x cuadrada más 4x vendría siendo b y c vendría siendo 8, la constante. Ya sustituyendo los valores vendría siendo menos 4 más menos la raíz de 4 al cuadrado menos 4 por 3 menos 8. Todo esto dividido de 2 que indica la fórmula, por 3 que también lo indica aquí la derivada. Y todo esto se hace en las operaciones 4 al cuadrado menos 4 por 3 y este resultado se multiplica por el 8 y este pues es el 2 por el 3. Obteniendo los resultados se realiza esto. Menos 4 se baja esto de la fórmula más menos, que es la suma de esto, que sale 112, todo esto dividido entre 6. Esto se subdivide en x1 y x2, que estos vendrían siendo los máximos y los mínimos de una gráfica. Después de esta gráfica nos pueden hacer tres tipos de tangente. En este caso, la tangente 1 va a pasar por las abscisas, que es x igual a menos 4. En este caso, agarramos la derivada y la sustituimos, que nos queda 3 por menos 4 al cuadrado más 4 por menos 4 menos 8, que nos da un total de 24. Aquí viene siendo la tangente número 2, que va a pasar por el punto x igual a 2, que es igual, hicimos 3 por 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 8, que nos dio un total de 12, y hicimos la última tangente, que va a pasar por el x igual a menos 1, y nos salió un resultado de menos 9. Entonces, después de ello, vamos a hacer la gráfica en el programa GeoGebra. Nosotros a continuación ya explicamos lo que fue toda la tabulación, derivadas y todo cómo nos salió la tangente. Ahora sí, nos vamos al programa GeoGebra y vamos a explicar cómo hacemos una gráfica en este programa. Primeramente, ponemos la función, que en nuestro caso era x, y ponemos aquí en este signo, y aparecen al igual más signos, que dependiendo tú lo que ocupes, aquí lo integras a la función. En nuestro caso es al cubo, más 2x igual al cuadrado menos 8x más 1. Entonces la aplastas enter y simplemente te aparece tu función aquí. A continuación nosotros vamos a poner las tangentes. Para poner las tangentes a nosotros se nos hizo más fácil ir ubicando punto por punto. Sería aplastamos aquí a nuevo punto y ubicamos uno en el menos 4. Simplemente si te aparece en otra parte, puedes ubicar el punto y arrastrarlo hacia donde deseas. Vuelves a aplastar a nuevo punto y ponemos otro, que en nuestro caso es en el 2. Igual volvemos, otro punto, en nuestro caso es menos 1. Aquí recuerden que una tangente no puede cruzar ni atravesar la gráfica o las líneas. En este caso, alejamos,
zoom de alejamiento, alejamos. Ya con eso es suficiente, podemos volver y desplazar vista de la gráfica. Entonces nos metemos y ahora sí, volvemos, damos un nuevo punto y aquí está localizado el -1, entonces nos vamos y como okay, aquí está ubicado. Aquí está. Como recuerdan, les dije que si no, el punto no salía donde deseabas, lo podías arrastrar y quedaba donde quisieras que estuviera localizado. Ahora sí hacemos las rectas. Tomas el punto y arrastras y ya te aparece una línea que vendría siendo la tangente. Entonces, para ubicarla, porque recuerden que no puede pasar, porque si lo hubiera dejado así, entonces está mal. Tenemos que ver que no ubique. Entonces, aquí está. Aquí apareció un punto. Lo que nosotros hacemos, clic derecho en el punto, muestra de objeto y ya nos aparece el punto ese. Le damos clic aquí en la recta, ponemos propiedades de objeto, aplastamos un color para que se diferencie de lo demás. Entonces ya queda aquí como aquí ya aparece la línea roja que vendría siendo de la tangente cuando x vale -4. Y como pueden ustedes ver, así es sucesivamente con los demás puntos. Esto fue para darles una muestra cómo se utiliza el programa de GeoGebra y espero que haya quedado claro.